Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo trabajar con interacciones en RStudio. Entonces, en primer lugar, voy a leer mi tabla de datos con los valores formánticos de las vocales, ¿no? Estas características acústicas de las vocales que ya hemos medido. Entonces, para eso voy a ejecutar la función readTable, fileChoose, con paréntesis vacíos para elegir cuál es el archivo, header true porque tiene encabezamientos, es decir, la primera línea corresponde a los nombres de cada una de las columnas y el separador es punto y coma. El resultado de leer esta tabla lo voy a guardar con el nombre P05 para poder trabajar después con ella. Entonces ejecuto con control enter y me abre esta ventana y elijo este archivo CSV, es decir, es un archivo comma separated values. En este caso, en vez de estar separados por coma, están separados por punto y coma, como he dicho. Lo abro. Si yo pincho aquí, puedo tener un vistazo general de la tabla de datos, donde me indica los distintos sujetos, su sexo, su lengua materna, L1, las 5 vocales y valores pues de F0, el tono de voz y los distintos formantes F1, F2, F3, F4. Voy a hacer este análisis únicamente con un subconjunto de esta tabla, por eso utilizo la función subset, y voy a seleccionar un subconjunto de esa tabla P05 siempre que cumpla la condición de que L1 sea español. Y a este resultado, que es una nueva tabla más pequeña, lo voy a llamar SPA. Entonces ejecuto con control enter y ya veo aquí en mi espacio de trabajo que efectivamente me aparece también esta nueva tabla de datos SPA. En este caso tengo 100 observaciones de 10 variables. A continuación, para poder trabajar con las variables sexo y vocal como variables clasificadoras, variables agrupadoras, ya sabéis que en R tienen que estar consideradas lo que R llama factor. Entonces voy a convertirlas en factor. Puedo indicar además el orden en el que quiero que considere los niveles. Esto me viene bien para utilizar el orden habitual de las vocales que usamos en fonética I, E, A, O, U. Entonces voy a ejecutar esas dos funciones y ya tengo esas variables como factor. Entonces voy a hacer ahora la estadística descriptiva con la función tapply. Entonces le digo que con la tabla de datos SPA use la función tapply para calcular los datos de F2 en función de una agrupación, y aquí viene lo interesante que tiene que ver con las interacciones. En vez de poner aquí una sola variable clasificadora, voy a poner dos y las separo con 2 puntos. Y lo que voy a obtener son las medias. Entonces ejecuto y aquí me salen los resultados. Si yo quiero copiarlos así por columnas, como lo tengo aquí puesto en comentarios, pues entonces lo que puedo hacer es provisionalmente arrastrar esto hasta aquí y voy a volver a ejecutar. Y entonces ahora ya me sale aquí con ese formato, yo puedo copiarlo y lo pegaría aquí, ¿no? Yo ya lo tengo puesto, pero voy a hacer como lo pegaría, porque entonces yo ahora puedo elegir estas líneas de resultados que no son ejecutables. De hecho, aquí me da la marca de error
pero si pulso al mismo tiempo control mayúsculas C de comentario, pues quedan comentadas automáticamente. ¿De acuerdo? Y ya a continuación puedo volver a mover esto. Vale, entonces aquí tengo mis medias. Como veis, en una línea las de mujer, en otra las de hombre y clasificadas por vocal. Entonces ahora voy a hacer una nova con la tabla SPA. Hago como siempre summary of de F2, pero para incluir la interacción, en este caso escribo sexo por vocal. Esto es una abreviatura que equivale a decir sexo más vocal más sexo vocal. Es decir, estoy incluyendo el efecto principal de sexo, el efecto principal de vocal y luego la interacción sexo-vocal. Aquí esto del 2 puntos es únicamente la interacción, mientras que si hago el por, tengo los efectos principales y la interacción. ¿Vale? Entonces aquí ejecuto de nuevo, control enter y me salen pues estos resultados que son los que yo ya tenía aquí copiados. Y entonces puedo ver que hay un efecto principal de sexo que es significativo. Es decir, en global podemos observar que los valores de F2 de mujer son más altos que los de hombre. También hay un efecto principal de vocal, es decir, hay diferencias significativas entre la I tomada en global, da igual que sea hombre o mujer, y por ejemplo la O, la E, ¿vale? Etcétera. Y además hay una interacción significativa sexo-vocal, que en este caso es lo que nos interesa estudiar con mayor profundidad. Entonces puedo hacer, igual que haría para cualquiera de los efectos principales, también un análisis post-hoc en el caso de la interacción. Con la tabla SPA voy a aplicar la función pairwise t-test con la variable dependiente f2 y en las variables independientes, las variables agrupadoras, introduzco la interacción sexo-vocal, sexo vocal. El resto, como siempre, pullSD true y padjust, el método de ajuste de la P, es Bonferroni. Entonces ejecuto y aquí me sale una tabla cruzando todas las posibilidades para que yo analice a conciencia la interacción. Prácticamente todas las diferencias, todos los emparejamientos son significativamente distintos en mayor o en menor nivel. Muchos de ellos son con 3 asteriscos, pero yo aquí pues he resumido los que resultan no significativos, que en este caso pues casi es lo más interesante, ¿no? Y es que no hay diferencias en el segundo formante de mujer frente a hombre en el caso de la A, la O y la U, aunque sí las hay para la E y para la I. Y luego además los hombres no presentan un valor significativamente distinto de F2 entre su I y su E o entre su O y su U. Y bueno, y luego aparte pues estas otras comparaciones, la E de mujer no se diferencia significativamente de la I de hombre, la O de mujer de la U de hombre o la U de mujer de la O de hombre. Para que esto se vea más claro os voy a enseñar un gráfico que tenía ya preparado aquí. En algún otro vídeo explicaré cómo se puede realizar este tipo de gráficos. ¿Vale? Uy, aquí se me ha comido esto al ampliarlo. Pero bueno, vemos, ¿no? Lo que nos interesa. Entonces, en global
F2 de mujer es más alto que el del hombre. Vemos como los valores bajan progresivamente en la secuencia I, E, A o U, que esto es lo esperado, pero así como en el caso de la I y de la E, el formante segundo de la mujer es significativamente más alto que el del hombre, en cambio en la A, la O y la U no se puede establecer esa diferencia significativa, que es como lo que habíamos visto aquí. Luego el resto de características o el resto de comparaciones que habíamos señalado también las podemos ver en el gráfico, ¿no? Hombre I frente a E, pues no llega a ser significativamente distinto, ni O frente a U, o la E de mujer con la I de hombre, ¿vale? Están en valores demasiado cercanos como para poder distinguirse de forma sistemática. Entonces esto sería un tipo de interacción en la que el grupo de las mujeres y el grupo de los hombres se distinguen en cuanto a F2 para algunas de las vocales, la I y la E, pero no para otras. Es decir, hay un cambio en algunas condiciones y no lo hay en otras.